Escuchábamos a Camila Moreno, quien estuvo ayer en un acto realmente notable. Yo tenía que grabarse, ¿no? Yo hubiera estado ahí en el parque, justo frente a la Moneda, el Paseo Bulnes, ¿no? En donde estuvieron ahí compartiendo micrófono con Mariel Mariel, con Las Yorcas, con Natizú, y estuvo la Natalia Valdebenito ahí animándose, fue una maravilla. Después estaba viendo las fotos de ella, dejaron todo muy impecable, porque como esto está organizado por organizaciones feministas y de la diversidad, súper disciplinadas, dejaron el Paseo Bulnes impecable para demostrar también que se puede tener presencia cívica, artística y cultural, recordando todos los espacios, ¿no? Eso también es cultura. Para hablar de eso estamos con nuestra querida Bárbara Negrón, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales. Bárbara, ¿cómo estás? Hola Antonella, bien. ¿Y ustedes cómo están? Inquietos, po, ¿qué te vamos a decir? Inquietos, sí. O sea, es un gran momento para ser periodista y para trabajar en una radio como esta. Eso ¿Cierto? te lo confirmo. Pero como ciudadana te diré que estoy como con el corazón un poco partido de ver esta indolencia. Ya faltan pocos días Faltan pocos para días. Bueno, resolver la ansiedad. ustedes en el Observatorio de Políticas Culturales han hecho un trabajo súper preciso para analizar las propuestas de los candidatos en esta segunda vuelta, porque hubo efectivamente cambios. Honestamente, yo te puedo contar, Bárbara, que yo me quedé con unas ganas de que Kast hubiese ido a el debate que organizó la Universidad de Chile, porque con la Paula Molina le teníamos unas preguntas hermosas, pero como saben, el candidato decidió no asistir a ese Claro. espacio en donde existieron todo el resto de los candidatos de la primera vuelta para hablar de educación e infancias, cultura, arte y patrimonio y ciencia y tecnología. Entonces, ¿qué sabemos hoy día de lo que proponen los candidatos respecto a arte, cultura y patrimonio? Bueno, eso es importante de lo que dices. Lo que vemos hoy día son segundas versiones de ambos programas, pero con diferencias importantes. En el caso de Boric, el programa con que enfrentó la primaria, con la que ganó la primaria, era un programa más extenso que el que tiene actualmente, más rico, más complejo, diría yo. Hoy día es un programa más reducido, un poco más reducido respecto al original. En el caso de Cast, es el programa que tenía hace una semana atrás, el programa con el que ganó la primera vuelta, era un programa también muy extenso en cultura, pero muy, con diversos niveles de complejidad, desde errores graves, Problema de propuestas, concepto fue lo que me pareció. conceptos. Sí, tenía realmente un caso de estudio, tenía muchos niveles distintos que demostraban en una primera mirada una gran eh, ignorancia sobre el tema, que las personas que lo habían hecho no estaban en contacto con la evidencia que cada vez hay más dentro del sector. Eh, pero tenía además muchas otras medidas que daban cuenta de una forma de ver el tema cultural bien distinto a lo que habíamos conocido hasta ahora. Hoy día el programa que quedó de CAS es un programa también mucho más reducido, en este caso para mejor, porque es un programa que quitó todos los elementos como de caricatura que existían en el programa anterior. Alguien lo limpió. Entonces quedó un programa que, si bien no es bueno, no es, ¿cómo decirlo? No es caricaturesco como el anterior, ¿no? Un programa mucho más mm, neutral, quizá bien intencionado, pero también es un programa, de todas maneras, prevalece esta sensación de que es un programa que no mira, que no dialoga con el diagnóstico que hay sobre el sector. De Bueno, alguna no dialoga con el sector. No, de hecho no Cero. dialoga con el sector, ciertamente, pero tampoco con la evidencia acumulada, porque uno Ujú. podría decir, bueno, hay una serie de temas que se han ido acumulando con el tiempo, que hay amplio consenso respecto de las necesidades de enfrentarlo. Por ejemplo, contar con una nueva ley de patrimonio que actualice la que hoy día existe desde 1925,
es una necesidad que han compartido los últimos 4 gobiernos, que son gobiernos de dos corrientes distintas. Y sin embargo no la recoge, cuando es una evidencia muy clara de que es absolutamente necesario, que es imposible seguir sosteniendo en nuestra institucionalidad cultural sin una nueva ley de patrimonio cultural. Y ese tema no lo aborda. Entonces, tiene también unas diferencias en términos de alcance. Hay medidas que en sí mismas no son malas, de las que propone CAS, pero son pequeñas en términos de qué podría resultar de ahí. Por ejemplo, si uno las pone como medidas de un plan de cultura de una localidad pequeña, están perfectas. Sí. Concursos para conseguir talentos, por ejemplo. Claro. Pero no para un programa nacional de cultura, no para una política nacional de cultura. Entonces, las diferencias son sobre todo hoy día, en lo que quedó de ambos, de alcance y de conocimiento. Uh-huh, uh-huh. Ahora, no, uno, bueno, sí, es que te iba a decir, uno no quiere pensar que es mala intención, luego en este caso la verdad es que no lo sé, ¿no? Pero en el debate del lunes, Bárbara Kass decía que una de las cosas que quería hacer en cultura, que además fue como, por aquí pasó cultura, fue como, ¡ay, qué emoción para hablar de cultura! Por aquí Sí, pasó cultura, fue cierto muy que corto. fue emocionante. Pero fue muy corto, ¿no? Pero una de las cosas que él dice es que van a replantear el tema de cómo se distribuyen los fondos de cultura, porque hoy día se escogen a dedo. Lo dice como una afirmación. Claro, claro. Para evitar que se sigan, no, dice, para evitar que se sigan entregando a dedo. Y yo pensaba, chuta, yo llevo, no sé, 20 años, sí, 20 años, postulando fondos de cultura en distintos ámbitos y es como claramente este señor nunca se ha enfrentado a una postulación, Sí. Ni tiene idea de cómo es que se arma, de que hay una evaluación de pares, ¿cierto? De que no es gente del gobierno la que decide quiénes llegan los fondos, o sea, que hay todo un proceso que exactamente está creado para evitar que el gobierno de turno pueda beneficiar a los suyos, entre comillas, ¿no? Claro. Entonces, cuando hace esa declaración, por un lado, es tremendamente despectiva con el trabajo que se ha hecho desde la creación del Consejo de la Cultura en su origen y ahora el Ministerio, y además también con los propios creadores y creadoras. O sea, de verdad a mí me pareció tremendamente indolente y ofensivo. Y me Sí. pregunto, y aquí te lo pregunto, si ese tipo de indolencia y de ignorancia se replica también en las propuestas que está haciendo. Sí, sí, porque en el fondo es el mismo problema. Cuando no hay un diagnóstico, cuando no está basado nuestras propuestas de política pública, porque no estamos hablando propuestas de otra cosa, sino que de política pública, se basan en algo que no es un intento al menos de conocer la realidad, lo que lo reemplaza son ¿qué? Los prejuicios, los supuestos, y ese me parece que el que él expresa es un supuesto. Es el supuesto que uno ha escuchado, que se da dedo, y no es así. Nuestro sistema de financiamiento tiene muchos defectos, pero tiene virtudes. Tiene virtudes, y una de esas virtudes es la distancia que se establece, como bien tú decías, entre los funcionarios de un gobierno y quienes toman la decisión de qué va a ser financiado. Y eso es algo que claramente, por cómo fue su programa anterior y cómo es este programa, se desconoce al interior de ese comando. No se conoce. Entonces se está partiendo de un prejuicio. Porque al mismo tiempo, en muchas medidas, él propone eliminar esa distancia. Por ejemplo, que podríamos decir que el programa anterior representa la visión de cultura del Partido Republicano. De hecho, entiendo que el candidato ha reafirmado ese programa, pese a abrirse a modificarlo en función de la nueva situación política. Pero entendiendo ese programa como el programa del Partido Republicano, uno podía ver en él cómo querían imponer ciertas temáticas en los concursos. El Consejo Nacional de Televisión, que es un concurso para financiar obras audiovisuales. Primero se criticaba que hubiese financiado obras de carácter político, pero al mismo tiempo proponía que poner temas como zarzuela, temas como cuadras ecuestres,
escuadras secuestres, Sí. temas así. Entonces, eso significa acortar la distancia, significa meterse en los contenidos. Eso atenta contra la libertad de creación, porque en el fondo lo que hoy día tenemos son fondos más bien continentes, en el sentido de que establecen unas líneas amplias, por ejemplo, teatro, todo el marco de una disciplina, pero no dice qué tipo de teatro. No, Claro. no, no pone un año, por ejemplo, no sé, alguna expresión específica, ni tema, ni Ujú. siquiera temas que podrían ser, no sé, tema ecológico, tema, no, sino ¿No? que eh, recibe lo que los creadores proponen, porque supone que son los creadores los más indicados a tomar ese pulso y proponer al Estado y no el Estado. Entonces, A la ciudadanía. atentaba contra lo mismo que planteaba. Ahora, ahí también hay por eso yo pensaba que hay un sesgo conceptual, ¿no? Mm, Porque en el programa, y yo creo que eso también se mantiene hoy día y se mantiene claramente en su discurso, está la idea de que hasta ahora el Estado ha apoyado proyectos que han sido ideológicos, ¿no? Y mm, que fue la misma discusión respecto a lo que pasó Las Condes con no apoyar ciertos proyectos de Teatro a Mil. claro. Y, pero al mismo tiempo instala la idea, como tú dices, de que hay que defender este tipo de patrimonio. Y había una palabra que a mí me inquietaba mucho en el programa anterior, que decía, y nos vamos a asegurar de que Edificante. todo, exactamente, que Sí, todo lo que ¿cierto? se financie sea edificante. Claro. Y como una tiene pasado canuto, yo Mm, conozco ese término, y yo decía, a ver, mm. pero ¿qué estamos entendiendo por edificante y quién lo va a definir? Porque eso tampoco estaba claro ahí. Exacto, y esos son los grandes temas de la política cultural. ¿Cómo tú defines ciertas cosas que generan, que pueden intervenir o no en el contenido? Entonces tú te tienes como Estado, tienes primero que definir a quién quieres otorgar esa responsabilidad de definir las cosas, los contenidos, qué cosa es mejor que se financie y qué cosa es mejor que no se financie. Los fondos concursables se financia en el mejor de los casos, en cada año un 20%, un 18%, un 15% de todo lo que la comunidad artístico-cultural presenta. Y ahí se le entrega esa potestad a los jurados. Entonces hay un juego tramposo, ¿no? Entre, tú tienes que definir cuál va a ser el criterio que va a primar. El fondar, esta discusión ha estado presente desde su inicio. Recordemos cuando, por ejemplo, se financió la obra de Arturo Prat. Se han Uh-huh. financiado varias obras que de alguna manera releían la historia de Arturo Prat, reinterpretaban o la tomaban y la modificaban. Y en ese momento, desde el mismo Estado, pero desde sus Fuerzas Armadas, reclamaban de por qué el Estado financiaba cosas que desde su perspectiva atentaban contra los símbolos patrios, contra nuestros Uh-huh. héroes. Entonces el Estado ahí mantenía una posición súper firme de decir, bueno, nosotros, aunque hayan excepciones, aunque pasen cosas como estas, preferimos que sean los especialistas los que tomen esa Uh-huh. decisión. Entonces, es refrendar esa distancia. Para otros países esa distancia no es deseable, pero hoy día yo diría que la mayoría establece ese tipo de, de políticas más Ahora, Bárbara, amplias. y recordamos que conversamos con Bárbara Negrón, directora ejecutiva del Observatorio de Políticas Culturales. También podría pasar que desde el lado de Cast y su comando, ¿cierto? Y la gente que lo apoya, que ahí también es, bueno, otro tema, o sea, hay gente que dijo, jamás ahí apoyaríamos a alguien con esta mirada, y ellos ahí. También hay una comprensible sospecha Mm, frente a el mundo de los creadores y creadoras que en esta pasada se han alineado, como nunca lo, yo creo que desde el no, que no veíamos así, alineados al mundo de la cultura y las artes, haciendo campaña, haciendo puerta a puerta, yendo a las ferias, o sea, es como efectivamente ha habido un sentido de urgencia muy potente de parte de los creadores y creadoras nacionales, entonces, claro, me puedo imaginar desde el comando de casa diciendo, con esta gente claramente no vamos a contar, y es más, habría que cortarle las alas. Es un poco esa la impresión que claro, uno tiene de afuera. claro. Bueno, hay
ahí instalado, yo no tengo una respuesta para eso, pero una suerte Es una de, impresión. claro, y además desde antes de eso incluso está la impresión que se deja ver en el programa del Partido Republicano, que hasta ahora el mundo artístico-cultural es más bien de un solo lado, más bien de la izquierda o la centroizquierda, o de ese ámbito hacia allá, ¿no? Hacia la izquierda. Y claro, uno puede ver que están en las campañas, siempre con mayor presencia en ese lado, digamos, pero es difícil responder como esa pregunta, porque ¿por qué efectivamente hay más artistas que tienden a alinearse con una tendencia? No sé, uno podría decir, bueno, hay también el arte implica una capacidad crítica, implica una mirada más aguda, pero no sé, es difícil, es un tema realmente difícil de establecer, pero lo que sí es cierto es que el prejuicio al menos está. En todo el programa de cada se trasunta, porque hay muchas apelaciones a lo político partidista, se caen en muchos errores, como hablábamos, por ejemplo, se cree que el Museo de la Solidaridad Salvador Allende es algo político, digamos. Por Claro. supuesto que tiene un nacimiento político y la relación arte y política no es vista con el horror que es vista desde la mirada del Partido Republicano, Claro, pero pero es un museo, ¿no? no, No pero es un además proyecto en esa político. lógica, cualquier cosa que, o sea, también la defensa de la zarzuela como Mm, expresión cultural nacional, cosa que en sí mm, misma es una contradicción, también es una mirada ideológica y política. Yo creo que ese es totalmente, ¿cachai? Ese totalmente, claro, es lo que se pierde de vista, que es como la ideología aparece en cualquier mirada del mundo. Todos somos seres ideológicos y absolutamente. cualquier expresión humana es una expresión política. Entonces, como decir, la ideología está allá, eh, es súper complicado. Yo por eso pienso que hay errores Sí, conceptuales. y de hecho una de las cosas que parece, una estrategia que parece ocupar es la distancia en el tiempo. O sea, todo lo que Ujú. esté en el pasado parece tener menos ideología, lo que tampoco es cierto, ¿no? Parece tener más neutralidad, como nuestros pueblos originarios, pero en el pasado, la zarzuela en Claro. el pasado. Todo lo que esté bastante distante del presente o la contingencia, pero no es así, el pasado vuelve a estar presente de Bueno, manera claro, es como los permanente. pueblos originarios no me molestan, los de antes, los de ahora no quiero tener nada que ver con ellos. Un poco Decirles así. entonces que se nos va el tiempo, pero si ustedes se meten al Instagram o a las redes de la OPC, del Observatorio de Políticas Culturales, van a ver estas gráficas que ellos hicieron, ellas y ellos hicieron, en donde se comparan los programas de ambos candidatos. Bárbara Negrón, muchas gracias nuevamente por tu tiempo y por compartir tu sabiduría acá en Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ustedes por invitarme nuevamente. Siempre es un Cariños. placer, querida. Igual. Nosotros tenemos que despedirnos. Yo vuelvo a las 5 para hacer Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa. Vamos a estar conversando con Paola Girón, gran académica y investigadora, hablando acerca de movilidad y de género, por supuesto, y movilidad en este nuevo contexto, en este programa apoyado por Corporación Ciudades. Así que los esperamos a las 5 y mañana a las 10 regresamos con un nuevo semáforo. Que estén muy bien. Chao.